tal, amigos? Soy la doctora Viridiana Romero y ya estamos aquí en su programa Nueva Conciencia por Anesma Radio. Y le doy la bienvenida a nuestras co-conductoras, Janet Palacios. ¿Cómo estás, Janet? Muy bien, doctora. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y a Margarita Vargas. ¿Cómo estás, Margarita? Muy bien, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien. Pues como ustedes saben, somos el grupo de psicología de Centro Médico Dalinde y el día de hoy tenemos una gran invitada. Fíjense que tenemos un gran tema, porque este tema tiene que ver con la violencia de género y también violencia que se da durante el noviazgo y las relaciones de pareja en esta pandemia. Y fíjense que nuestra invitada es nada más y nada menos que la maestra Kimberly García, psicóloga especialista en violencia de género, a quien quiero que le demos un gran aplauso y ahorita les voy a leer su semblanza. Bienvenida, Kimberly, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, muy contentas de que nos des esta entrevista y bueno, para que la gente que nos está sintonizando por Anesma sepa quién eres, pues les voy a leer tu semblanza. Fíjense que Kimberly es licenciada en Psicología por el Instituto Politécnico Nacional, maestra en Ciencias en Metodología de la Ciencia en el Centro de Investigaciones Económico-Administrativos y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, donde su trabajo de tesis abordó temas de salud mental y perspectiva de género en investigación científica, además de que ella es psicoterapeuta con perspectiva de género desde el 2011. Ha colaborado en diferentes proyectos en relación con la salud de mujeres desde la perspectiva de género para la Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto de Mujeres de la Ciudad de México. Se ha desarrollado también como asesora y evaluadora de proyectos académicos e institucionales en perspectiva también de género, así como impartición de diseño de talleres educativos. Durante 5 años también coordinó el programa de género de Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. También diseña e implementa acciones encaminadas a la prevención, atención y sanación de la violencia en 29 escuelas de educación artística del país. Asimismo, durante 5 años ha sido consejera del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del mismo instituto, encargada de orientar y acompañar a las víctimas de hostigamiento y acoso sexual, dándoles atención de primer contacto. Actualmente, fíjense que Kimberly es encargada de la unidad especializada en igualdad y equidad de género de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, donde tiene por su responsabilidad identificar, prevenir y combatir la violencia y la desigualdad de género al interior de dicha universidad. Así es de que otra vez un gran aplauso por toda tu labor, Kimberly. Y bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a iniciar con este gran tema que se llama violencia en el noviazgo y en las relaciones de pareja durante esta pandemia, Kimberly, porque hemos oído mucho que, pues bueno, hay muchas problemáticas como siempre, conflictos normales de pareja, pero mucha gente también dice que se han intensificado ahora en esta pandemia por esto del COVID, el confinamiento, estar encerraditos y demás. Pues entonces queremos saber pues mucho de este tema. Y yo quiero empezar con esta primera pregunta que tiene que ver con ¿qué problemáticas durante este confinamiento consideras tú que han agudizado la violencia en el noviazgo o en la pareja? ¿Tú qué es lo que observas ahorita que tú tienes todos estos estudios? Lo que observo tiene que ver con que existe la violencia de género y con el confinamiento se ha potencializado. Bueno, primero es importante aclarar que no es que a través de la pandemia esto haya surgido, sino que se va agudizando, como bien lo comentaste. Hay varios factores de los que he observado, pues tiene que ver primero con el espacio pequeño para convivir. Si antes teníamos espacios de recreación o las personas que vivíamos dentro de una misma casa teníamos otras actividades que realizar, pues ahora en su mayoría, quienes tenemos la oportunidad de trabajar desde casa, entonces son menos los espacios de recreación. Entonces siempre en las relaciones de pareja o es muy común que haya tensión, siempre estamos en constante tensión, pero las tensiones se van agudizando por los espacios, ¿no? Hablando de manera físicamente, pero también el manejo de las emociones y de la frustración.
La pandemia llegó en un momento que yo creo que siempre las pandemias llegan en momentos que nadie espera y no sabe cómo responder. Pero también tiene que ver con las habilidades que tenemos las personas para afrontar lo inesperado o la frustración. A las mujeres nos han enseñado una forma a cómo responder ante la frustración o el temor, y por otro lado nos han enseñado a los varones de cómo trabajar la frustración. Es muy común esperar que las personas pues nos enojemos, pero cuando nos enojamos, ¿qué hacemos? Y es ahí donde puede ocurrir la violencia. También pensando en parejas que viven dentro de la misma casa o departamento, pero pensando en otros espacios, como lo puede ser en el noviazgo, donde yo veo a mi pareja, pero mi pareja vive en su casa y yo en la mía, pues tenemos que crear otros espacios de recreación, ¿no? O de convivencia, porque los físicos no son los únicos. Y esto puede generar un desequilibrio de, bueno, ¿qué hago si siempre yo veía a mi pareja en el trabajo, o después del trabajo, o después de la escuela, pero ahora con el confinamiento ya no tengo oportunidad de verle de la misma forma que antes? Entonces, esta situación inesperada provoca que podamos reaccionar de la mejor forma, o a lo mejor no de la de siempre, porque además, viendo que en el contexto de la violencia de género o en el contexto de una relación de pareja, pues ocurren muchas cosas alrededor. He perdido mi trabajo, tengo que tomar clases en la computadora, entonces todo el día estoy sentada y estoy súper estresada. Estoy preocupada de contagiarme, tengo un familiar que tenga COVID, y entonces todas estas situaciones en este contexto hace que sea más complicado poder sobrellevar algunos problemas o atender los problemas de pareja que antes podríamos hacerlo sin ningún problema, ¿no? Pero ahora el contexto es mucho más complicado y hay más tensión. Efectivamente, como bien lo comentas, entonces todo este contexto hace que, pues, de alguna forma también esa misma situación de conflicto aumente y, pues, bueno, algunos rasgos característicos que parecen más en forma de esta violencia. Y pues bueno, como bien comentas, también estos espacios son los que ya no garantizan. Si antes no lo hacían, pues ahora menos, ¿verdad? Como la buena convivencia. Entonces es muy cierto. Y pues así es, ¿no? Sí, también creo que otro de los factores, ¿no? Que puede estar influyendo ahorita que comentas estos aspectos de pandemia, la dinámica familiar también puede tensar un poco más, ¿no? Esta cuestión en la que las parejas, bueno, los hijos están tomando clases en casa, y a lo mejor esa reestructura de la dinámica de los tengo que atender, ver lo de las clases, luego hacer de comer, o si el papá está trabajando en casa, no se calla. No, yo creo que eso también es un ambiente que puede tensar y puede ser un factor que puede agudizar, ¿no? Un poquito la violencia en casa, ¿no? Por lo que, bueno, yo lo veo como a lo mejor uno de los, o como, más bien, ¿cómo podríamos nosotros identificar qué indicadores nos están diciendo que a lo mejor se está tensando la situación o empezamos a tener respuestas agresivas, tal vez? Sí, has comentado un punto muy importante, Margarita, que tiene que ver con los roles, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que voy a cumplir ahora en casa? Porque las jornadas laborales también se ha demostrado que las mujeres tenemos doble o triple jornada laboral. Por un lado, cumplir con la jornada... Sí, ¿eh? A ver, repite esa parte, Kimberly. Es para que todos los caballeros escuchen que tenemos también otra jornada laboral que a veces no se valora, que hay muchas acciones y actos que uno los hace pues como parte del hogar, pero bien lo comentas, también cuenta como esta jornada laboral. 2 y 3. Sí, porque la carga de trabajo, digo, además del trabajo que traemos desde siempre, a lo mejor fuera del espacio de casa, ¿no? También el trabajo dentro de casa, que tiene que ver con la limpieza, con los cuidados, el trabajo mental de tener presente qué es lo que hace falta comprar del súper, qué es lo que se va a comprar del súper, ¿no? Entonces, cuando ya se terminó tal producto y entonces hay que comprarlo. Es decir, todo esto tiene que ver con una carga, ¿no? Y es trabajo, aunque pareciera que a veces se invisibiliza. Y si además de esto tenemos, hablando de pandemia, alguna persona enferma, entonces también el rol tradicional es de que las mujeres nos tenemos que hacer cargo de los cuidados. Y esto, bueno, se valora, aunque claro que tiene una afectación a nuestra persona. Entonces, imagínense toda esta carga que tenemos
y identificar que pues no hay una distribución equitativa del trabajo de casa. Ese puede ser uno de los indicadores para detectar de que hay tensiones, ¿no? Y que esto puede derivar a una violencia. El que no haya equidad en las funciones del trabajo de casa es uno de los factores que puede inducir a que haya violencia, ¿no? Sí, también el no relacionarse de una manera igualitaria, sino siempre jerárquica, ¿no? Entonces, bueno, yo gano más, entonces como yo gano más, yo merezco decirte y hacer, ¿no? Entonces, yo tengo o en las mayores decisiones, ¿no, Kimberly? Si ¿sí? yo pago la renta, yo decido. O si yo compro esto, yo decido. O tú no, ¿verdad? Sí, eso es también un indicador de que hay tensión. Entonces, si yo me estoy relacionando desde la inequidad, es muy probable de que haya tensiones y también que haya violencia, ¿no? Que ejerza violencia quien tiene o puede ejercer mayor poder, que es quien tenga, por ejemplo, que gane más, a lo mejor tengo mayores grados de estudio, entonces yo me siento con el derecho de decirte, no de hacerte, porque yo considero que vale más lo que te estoy diciendo. El no escuchar el no escuchar a las otras personas y pensar que yo soy la que tiene la razón y así se deben de hacer las cosas sin ponerme y no escuchar a las demás personas o en este caso a mi pareja también es una cuestión de tensión. Y también el no cumplir con los acuerdos, que eso es muy importante, o que no hay acuerdos. No hay acuerdos y entonces yo pienso que yo espero de ti que tú hagas esto y la otra persona espera de mí que haga otra cosa, pero nunca lo hablamos. Exacto, entonces, es que lo que decimos hablarlo. que es propiamente no dicho es lo que origina los conflictos, ¿no? Sí, exacto, no Uh-huh. establecer acuerdos y también no cumplirlos. Porque podemos establecer el acuerdo de tú te haces cargo de la limpieza de la cocina un día y yo otro, y que no se cumplan los acuerdos, ahí hay tensión, ¿no? Okay. Entonces, bueno, eso podría ser uno de tantos factores que podemos identificar donde hay tensión. Ok, oye, Kimberly, ¿cuándo se habla propiamente de una violencia de género? Ya estuvimos compartiendo otras preguntas, pero ¿cuándo específicamente es violencia de género? Okay. Bueno, es importante tener claro que la violencia es todo acto u omisión encaminada a dañar a una persona. Okay. Esto es intencional, la violencia es intencional, no es natural y por lo tanto se puede decidir. La violencia por razones de género es esta acción u omisión, porque el ignorar también es, o la ley del hielo también es violentar. Por razones de género es que como mujeres o como hombres, como personas tenemos ciertos roles asignados socialmente y tradicionalmente, que quienes no cumplen con ellos, entonces hay como un shock con las personas, decir, ¿cómo de que las mujeres no se comportan como mujeres, no? Son femeninas. O cómo es que puede ser que un hombre tiene que ser hombre, ¿no? Como definiéndolo como insensible, racional y el proveedor. Fuerte, entonces, a partir de estos roles, a partir de estos roles tradicionales, alguien que no lo cumple, empieza esta violencia de género. La violencia de género siempre va encaminada a menospreciar todo aquello que es femenino. En esta situación, las mujeres somos educadas y hemos aprendido a relacionarnos desde la feminidad, ¿no? Desde la niñez hemos aprendido a ser femeninas. Y feminidad en muchos aspectos, pero esto es menos valioso en el ambiente público y político. En la sociedad vale más que una mujer o que una persona sea objetiva, ¿no? Quién sabe qué será eso, pero sea objetiva, a que sea racional, ¿no? A que sea sensible, ¿no? Lo sensible no vale, lo cualitativo no vale. O sea, a partir de ahí, la violencia de género es, hablando en pareja, es que se espera que las mujeres, pues, pertenecemos a nuestras parejas y que nuestra pareja pueda decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos. Eso es la violencia por razones de género. Okay. ¿Cuáles algunos ejemplos de las violencias de género en la pareja? Bueno, está muy relacionada con las ideas del amor romántico. Okay. El amor romántico son todas estas ideas con las que hemos crecido en los cuentos de hadas, donde hay muchos mitos que generan vulnerabilidad para las mujeres o para quienes creen en estos mitos, ¿no? Como el amor es para siempre, entonces si siempre el amor es para siempre, entonces yo tengo que aguantar todo lo que me está sucediendo porque el amor es para siempre y es el amor de mi vida y solamente hay uno, ¿no?
el príncipe azul, el que me va a salvar de esto, entonces yo soy vulnerable y va a venir alguien a rescatarme, y entonces si me fue mal con uno, estoy esperando que llegue otra persona a salvarme, pero entonces eso me pone en vulnerabilidad porque dependo de alguien para ser feliz. El mito de la media naranja, ¿no? De que tú y yo nos complementamos y entonces tenemos que ser mueganitos y andar por todos lados en conjunto porque yo sin ti y tú sin mí no somos nada. Estos mitos van muy relacionados con la violencia de género, porque con estas ideas con las que nos encasillamos generan que haya muchas tensiones y violencia y que no nos demos cuenta, lo normalicemos. Recordemos que la violencia es intencional y está encaminada a generar un daño, y esta violencia de género se puede manifestar de diferentes formas, ya sea de manera psicológica, como menospreciar, intimidar, controlar, chantajear, burlarme, pero también de manera física, que tiene que ver ya con un daño a mi integridad física. Ajá. Los jalones, las patadas, el que yo aviente objetos, la patrimonial, que tiene que ver con el tipo de me meto con tus cosas y entonces te escondo tu título universitario, te escondo tus documentos, te destruyo tu laptop para trabajar. Eso es la violencia patrimonial. Okay. No se meten con mi persona, pero se meten con mis cosas. Mis objetos. La violencia de tipo sexual, que tiene que ver con toda aquella que daña mi integridad, y que también hay otro mito, ¿no? Y que también tiene que ver con los roles tradicionales. Como somos pareja, yo tengo el derecho de hacerte lo que yo quiera, y no es así. Toda acción o toda relación debe de haber un consenso y un deseo. Entonces también dentro del noviazgo y de las parejas, en los matrimonios hay violaciones y también hay abusos sexuales. Sí, pues sí, y aparte de esos temas casi nunca se habla, o sea, son cosas que se tapan, que no se dicen, que finalmente cuando hay afecto, amor o cariño, porque no se sabe qué es en cada pareja, cada quien es distinto, también se esconde, o la misma pareja piensa, bueno, empieza a justificar, ¿no? Que también que no es malo, o que todo lo que dicen su otra pareja pues es correcto. Entonces, de alguna forma, pues eso es lo que va sucediendo. Vámonos a una primera pausa, Kimberly, y entonces vamos a regresar contigo, nuestra maestra en ciencias, en metodología de la ciencia, que está hablándonos sobre este tema de violencia en el noviazgo y en las relaciones de pareja durante este COVID-19. Vamos a esta pausa, Gabo, y regresamos. Esto es Nueva Conciencia, aquí por Anesma Radio.
que también están de cumpleaños. También Alejandra Álvarez, que por ahí estuvo de cumpleaños. Y bueno, Janet, a ver, estabas también diciendo que pues era muy importante esto que nos está diciendo la maestra Kimberly, ¿verdad? Claro que sí, y de acuerdo a lo que tú observas, Kimberly, ¿cómo crees que afecta, por ejemplo, las redes sociales en la actualidad al hablar de una violencia o de esto que estabas compartiendo? ¿Cómo crees que afecta? Bueno, pues ahora hay un tipo de violencia que es la violencia digital, porque ahora los medios digitales se han vuelto parte de nuestra vida y lo que es virtual es real, decimos las feministas. En ese sentido, bueno, creo que más bien los medios digitales han visibilizado o han evidenciado pues las ideologías que tenemos y la forma de cómo nos relacionamos. Ahora las violencias que a lo mejor antes no se veían o no se evidenciaban a través de redes sociales, de chats, de videos, pues ahora lo vemos como muy claramente, ¿no? Bueno, ahora ya hay pruebas en ese sentido de demostrarlo. Y bueno, ¿qué es lo que vemos en las redes sociales? Bueno, pues mensajes de odio, ¿no? Discriminación, celos, control de redes sociales, infidelidades. O sea, estas situaciones de violencia que ya sucedían antes, pero ahora se han llevado, han transitado por el medio digital. Ok, es algo bien interesante que, pues bueno, lo podemos ver y escuchar, entramos a cualquier red social, ¿no? Y ya hay comentarios de novios o de chicos que se conocen. Y la problemática sí, que claro, plasman en las redes, ¿verdad? Y que todo el mundo nos enteramos y hasta nos gusta manera de chisme y morbo. Entonces, sí, eso es muy cierto. Y también con las fotografías, ya ves que también está esta ley de protección porque, pues bueno, esto del sexting y toda esa parte, pues también es otro punto sumamente importante, ¿verdad? Sí. Sí. Y aparte tampoco ayudan a la comunicación adecuada entre las parejas, ¿no? Ya sea entre ya matrimonios o en el noviazgo, pues muchas veces a través de WhatsApp, de Facebook, te reclamo, te digo, te hago, ¿no? Y no hay una comunicación directa para una solución del conflicto si es que existe, ¿no? Algo más real. Sí, también pueden ser utilizados para podernos coludir o para no confrontar, ¿no? Nuestras responsabilidades, claro. Entonces ahora los medios de comunicación pueden ayudarnos, pueden ser grandes aliados o también nos pueden perjudicar para no solucionar o no llegar a los acuerdos que se tenían en pareja. Yo por ejemplo, esta frase de te celo porque te quiero, porque te amo, ¿no? También obviamente tiene que ver con violencia. Tiene que ver con control. ¿Tú qué piensas de esta frase, Kimberly? Sí, pues son frases que fortalecen estas ideas del amor romántico, ¿no? Y creo que estas frases pues han sido mantenidas, creadas por quienes se benefician de ellas. Por supuesto que en las relaciones de pareja hay violencia cuando te quieren controlar tus tiempos, tus actividades, tus gustos, tus amistades. Pero en esta idea es el protector, ¿no? Pensando en una pareja heterosexual, de yo soy o tú cumple el rol protector. Y entonces tú no sabes lo que es bueno para ti y yo te voy a proteger y por eso que te protejo, te controlo y te amo, se van justificando las violencias, porque entonces desde ahí se parte que una de las dos partes no tiene la capacidad para decidir. Y desde el punto de vista justo gestáltico, podría decirles que, bueno, ahí se presenta este mecanismo de defensa que hablamos de la confluencia, en donde el autoestima de alguna manera es dañada y al confluir, pues surge esta mimetización en donde dejo de ser yo mismo, yo misma, para entonces estar controlando o autocontrolando la otra parte. Bueno, y de alguna forma, pues entonces eso origina el que, como bien comentas, si yo pienso que voy a proteger, entonces yo siento que es bueno controlar. Pero entonces es porque también esta conciencia pues ya no está de alguna forma, ya no es adecuada, porque ya viene este mecanismo que no nos ayuda, que al surgir la confluencia pues deteriora también la relación, porque sabemos que la individualidad pues es muy importante, ¿no?
Y al hablar de confluencia, doctora, es uno hace y el otro cede. O sea, entre más presión y control ejerce una persona, el otro va cediendo a veces cada vez más. Así es, y cede porque no se da cuenta. Por eso decía que ese es en esta connotación de la falta de conciencia, de que no me doy cuenta y que a todo digo que sí. Entonces, pues bueno, son también estos miedos que la persona tiene de... ¿Y qué tal que ya no me quiere? ¿Y qué tal? Ahora, ahorita que decías esto, Kimberly, del amor romántico y así, yo te quería preguntar algo, tú como experta también de todos estos temas. ¿Cómo ves tú eso del amor romántico? ¿Consideras que eso no existe, no debería de existir, o si existe? A ver, mito, así como mito y realidad del amor romántico, porque muchas mujeres también todavía nos quedamos con una que otra idea del romance, ¿no? Por ejemplo, los detalles, que las flores, que esto, que aquello, y entonces se nos habló de eso desde la infancia y muchas pues todavía vivimos o viven algunos que otros aspectos de este amor romántico. ¿Tú qué opinas del amor romántico? Pues pienso que el amor romántico, no lo digo yo, pero es el opio de las mujeres. Es decir, mientras nosotras estamos sufriendo y hablando de amores y de amores, el resto está conquistando y haciendo su futuro, ¿no? Productivo. Sí, entonces yo pienso que el amor romántico, como lo conocemos o como fuimos construidas, pues nos perjudica para nuestra individualidad, para nuestra autonomía e independencia de las mujeres. Entonces, creo que sí, sería interesante reivindicar esta palabra, ¿no? de romance y romantizar la igualdad, erotizar el buen trato. Porque hay puntos muy interesantes que plantean, ¿no? Como dicen, es que por ejemplo, en el Face evidencian que hay una discusión de parejas o que ya terminaron, que ya regresaron, y decía Viri, bueno, y bien que nos gusta estar ahí, pero no es solamente personal, creo que es social, que hemos erotizado el maltrato. Y lo hemos erotizado hasta tal punto de usar frases como, no, yo quiero un novio o una novia que me grite, si no yo no siento que tenga pareja, yo no quiero uno que está ahí sumiso. Si no duele, no sirve. Vamos normalizando, romantizando la desigualdad. Y eso es muy preocupante, porque entonces, ¿cuál sería la intención? No, con eso no quiero llevar de que, que no les guste que nos compren flores o que nos den detalles, pero sobre todo siempre saber cuál es la intención de hacer ese obsequio. Exacto, se confunde, ¿no? También. Claro, sí, porque si me compran un celular, el iPhone, el último iPhone, para controlarme y que con esa condición yo siempre tenga que contestar llamadas, entonces eso no puede ser romántico, o sea, eso ya no puede ser lindo ni caballeroso de su parte, porque entonces está dirigido a un control. O si me lleva flores grandísimas afuera de mi trabajo, de la escuela, para marcar territorio, ¿no? Y para decir, hey, miren, tiene novia y es mía, ¿no? Como en ese sentido, entonces ahí hay un control. Entonces, hay que tener como mucho cuidado en esto de qué estamos normalizando y qué estamos romantizando y qué nos parece lindo. Oye. Y también tener claro, por último, que lo que me parece lindo y romántico a mí no lo puede parecer para alguien más y respetarlo, ¿no? Oye, Kimberly, y también hay quien está a favor de proteger también a los hombres, o sea, porque ahorita estamos hablando un poquito más como también enfocadas a nosotras, ponemos algunos ejemplos, que no quiere decir que solo pensemos en nosotras, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿hay instituciones o lugares o hay algo que también proteja al hombre? ¿Protegerlo en qué sentido? Hablando, como lo estamos hablando ahorita, cuando se habla de violencia de género, ¿hay instituciones que también se preocupen por si hay hombres que son violentados? No conozco un lugar donde atienda a hombres que han sido violentados por razones de género, ¿no? Pensando en que la mayoría de las personas quienes vivimos la violencia por razones de género somos las mujeres, y pocos hombres que manifiestan situaciones femeninas. Estos hombres afeminados es probable que también reciban esta violencia de género, ¿no? Qué interesante. Pero es en relación a las mujeres y al grado en que las mujeres lo vivimos, no hay una comparación. Lo que sí hay en relación a la violencia de género es que hay grupos para hombres que les ayudan a ver que sus relaciones son violentas. Eso sí hay, y creo que también es una forma de ayudarles, porque luego están muy clavados en que así debe de ser, están como muy clavados en que ellos tienen la razón.
como tradicionalmente han aprendido, que ellos lo pueden todo y que lo saben todo. Y es lamentable, pero llegan a estos grupos o cuando ya se divorciaron, ¿no? Cuando les piden el divorcio, cuando ya les dejaron, o cuando son adultos mayores y ni los hijos, hijas quieren saber de ellos por lo violento que fueron en la crianza, ¿no? Entonces, bueno, para ellos sí hay grupos para que puedan trabajarse sus violencias. Sí. Y me parece espectacular que trabajen en esto, porque al final quienes reciben la mayoría de las violencias a los varones, pues son otros varones. Exactamente. Sí, muy cierto. La verdad es que sí, todo lo que nos estás indicando es como muy muy enfático y muy correcto los puntos que nos haces ver. De trabajar con las emociones es muy importante, y sobre todo estas que generan parte de la violencia, porque muchas veces desde la infancia pues también se carga con algunas conductas que de ahí se desencadena posteriormente pues también la violencia, ¿no? Y bueno, desde esta parte que nos comentabas hace un momento en la cuestión de la violencia psicológica, los golpes, ¿qué nos puedes platicar sobre el violentómetro que realizó el IPN? Ahí nos marca, ¿no? Como esta parte de intensidad. Sí, me parece que fue en el 2009 cuando se hizo esta investigación en el Politécnico, con la intención de conocer cómo eran las relaciones entre estudiantes, entre el estudiantado del IPN, y los resultados quisieron pues darlos de una forma pues muy didáctica y accesible para todas las personas, y es así que se genera el violentómetro, que va de una escala del 1 al 30, donde si bien todas las violencias son preocupantes, pues hay grados, que va desde bromas hirientes hasta asesinar. Y bueno, creo que el violentómetro en su momento, o también pienso que actualmente, ha sido muy importante porque hay violencias que se han normalizado, los maltratos se normalizan y entonces los tomamos como parte de nuestras relaciones cotidianas, como del juego, como de llevarnos bien. Un ejemplo que no tiene que ver con violencia de género, pero sí con normalizar la violencia, es cuando en los cumpleaños avientan el pastel en la cara de las personas y todas se ríen, ¿no? O sea, es decir, festejamos el maltrato y la humillación a la persona festejada. En ese sentido, es un ejemplo de tantos que podríamos dar, cómo vamos normalizando la violencia, y entonces cuando llega el violentómetro, que he trabajado con él en estos grupos de capacitación que he brindado, pues me dicen, ay, ¿a poco sí es cierto, no? O sea, como que no les cuadra de cómo una broma hiriente, ¿no? O sea, cómo un apodo va a ser violencia. Es que, ¿sabes qué? Muchas de las cosas que vivimos hoy en día, la verdad es que la mayoría las desconocemos si están dentro de esa violencia. Como tú bien comentas, a veces nos puede parecer como chusco, como gracioso, como... O por ejemplo, tan solo cuando nos caemos, ¿no? Si se cae alguien... Ja, 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 ja. En lugar de primero decir, ¿cómo te encuentras? ¿Estás bien? O cuando un niño se cae, inclusive sus mamás o así, los jalan de las greñas y les dicen, ¿por qué te caíste? Y le empiezan a decir muchas cosas, ¿no? Inclusive esto de las greñas. Entonces, prácticamente son muchas conductas que existen y que la verdad no tenemos una cultura en donde nos podamos o nos hagan ver que son parte de violencia. Ahorita tú lo decías, es un pastel de cumpleaños que se puede ver todo maravilloso, pero que finalmente sí es violencia, ¿no? Y, por ejemplo, yo te quiero preguntar algo. Yo sé que también mis colegas aquí están como muy atentos a las preguntas y ya quieren preguntar, pero es que ahorita me acordé de algo que yo dije, eso se lo tengo que preguntar. ¿Tú qué opinas del famoso reggaetón con este señor llamado Maluma y entre otros reggaetoneros? Que digo, menciono como ser el principal, porque pues yo sí soy del punto de vista de que pues una cara no va a comprar mis gustos por la música sabiendo de lo que dicen las letras. Entonces, ¿tú qué opinas de esto que está pasando ahora, que todo es reggaetón y todas estas letras, si tú las has escuchado? Quiero saber tu punto de vista como experta. Bueno, pues por un lado pienso que el reggaetón ha sido generalizado y ha habido como grupos de personas donde generalizan que el reggaetón tiene mensajes misóginos o de odio hacia las mujeres. Y si bien hay ciertas canciones que las tienen, no es todo el reggaetón. Y a mí me parece que atraviesa un poco el clasismo, ¿no? Como decir, bueno, los nacos, que está mal dicho decirlo así,
pero los nacos del reggaetón, y antes a mí me gusta el rock, y entonces el rock es como la buena onda, ¿no? Creo que es importante también pues inspeccionarnos y vernos qué hay detrás de estos prejuicios que tenemos, y yo identifico que hay un claro clasismo al pensar o al generalizar que cierto tipo musical que va para cierto sector de población, pues ese no va conmigo o tiene menor o mayor valor. El reggaetón sí tiene mensajes, hay canciones que tienen mensajes misóginos, pero también me gustaría resaltar que hay otros gustos musicales que también lo tienen. Banda, ¿no? por ejemplo. Muchísimos. Pensando en Mátala, Mátala, no tiene corazón, sí. Habla de un feminicidio y lo bailamos en las bodas. Sí, es decir, no solo el reggaetón, no solo bailamos canciones que incitan al odio de reggaetón, sino también desde las cumbias, el rock, ¿no? Y canciones, por ejemplo, de los Beatles que las cantamos y no entendemos como el sentido, o a lo mejor sí. Últimamente ha habido como reflexiones de grupos feministas donde hay canciones, por ejemplo, de José José, que hablan de violación, ¿no? La de Con el apagón de Yuri, no sé si ustedes la han escuchado, claro. Pero habla de un papá que viola a su hija. ¿Y por qué la bailamos, no? ¿Por qué esas no las nombramos? Entonces, bueno, creo que sería importante ser personas muy, muy críticas cuando nos dejamos llevar por estas frases que más allá de la intención de decir no estamos de acuerdo con los mensajes de odio hacia las mujeres, también va atravesado un tema de clasismo. Sí, muy importante lo que nos dices. La verdad me encanta todo esto que estás mencionando. Ojalá después hagamos otro programa donde hablemos sobre la música y todo esto que nos dices. Sí. Porque así nos daríamos cuenta de todas esas canciones, lo que nos estás diciendo. Pero a ver, psicólogas, ustedes que ya tienen muchas ganas. Saludos a una amiga que ama a José José y todos los días quería que yo escuchara a José José y yo le decía, pero es que esa música, o en vez de alegrarme, como que me pone a mí como, ¿qué onda con su letra, no? Y ya después ya después, saludos Janet, otra Janet, ¿sí? Bueno, hablando por ejemplo, Kimberly, yo trabajo principalmente con niños y adolescentes. Cuando a veces yo les digo a los padres, ¿sabe qué? Pues hay que buscar otras alternativas para educar a sus hijos, evitar la chancla voladora, evitar el jalón, ¿no? Evitar muchas cosas que se tienen por educación desde siempre, ¿no? Los papás se quedan y pues entonces ¿cómo le hago, no? O sea, porque ya la violencia obviamente se genera en casa, la aprendemos en casa, es algo que ha venido de generación en generación. El romper patrones sobre este estilo de educación obviamente no es nada fácil, ¿no? Entonces sí, no lo es porque es el modelo que tenemos de referencia, un modelo de maltrato y patriarcal que van muy relacionados. Quisiera comentar que el sistema patriarcal es todo un sistema, no solo tiene que ver con una familia, sino con toda una estructura social, política, económica, que entre muchas cosas se alimenta de la violencia, ¿no? Entonces, hemos aprendido a relacionarnos y a justificar la violencia. ¿Qué es lo que pasa? Que como no tenemos otro modelo, pues siempre recurrimos a él, o sea, siempre recurrimos a la violencia y al culpabilizar, ¿no? Ya ves, te lo dije, por eso te caíste, o sea, además del dolor de la caída, está encima la idea de te lo mereces, ¿no? Sí. Tú fuiste la persona culpable, cuando no aceptamos que, bueno, pues sin juzgar podemos también contener a las personas emocionalmente. Entonces, bueno, ¿cuál es la propuesta? Pues mi propuesta, y no es mía, pero es de una autora que se llama Fina Sanz, que es de crear un modelo de buen trato, que tenemos que generar buenos tratos, no a la violencia, para tener otro modelo de referente, porque si solo nos referimos a la violencia, pues es esperado que la gente diga, yo así aprendí, gracias a los golpes que me dio la vida o que me dieron mis papás, soy la que soy, y entonces empezamos a romantizar la violencia. Claro. Gracias a la violencia que recibí hacemos esto, ¿no? Qué bueno. Y entonces cuando vemos a una mujer en vulnerabilidad, que trae su hijo en rebozo y trabajando, recogiendo basura, decimos, esa sí es una mujer. Yo la admiro, ¿no? Mis aplausos para ella. No podemos aplaudir la desigualdad y la violencia. Entonces, en ese sentido, tenemos que generar otro modelo que nos permita llevarnos al bienestar. Entonces, bueno, pues a lo mejor por ahí podríamos llegar a las mamás y a los papás,
de que la violencia al final tiene repercusiones y es por eso que las psicólogas y los psicólogos seguimos teniendo trabajo. Sí, Claro, que hay muchísimo. Claro, y la verdad es que ahorita me gustaría, después de la siguiente pausa, como que nos platicara si ya se está trabajando en algún nuevo modelo o en resignificar ese modelo que ya existía, ¿sale? Vámonos a esta segunda pausa. Este es su programa Nueva Conciencia, aquí por Anesma Radio. Regresamos. Ya regresamos, fíjense que estamos muy contentas de estar con la maestra Kimberly García porque estamos hablando de tantos temas tan interesantes, aunque nuestro tema era uno en particular, Sí. están saliendo otros que de verdad hasta fuera del aire estamos platicando de muchas cosas. Entonces, estábamos mencionando antes de irnos al último corte que si tú crees que este modelo que se ha seguido está siendo resignificado o si ya se está trabajando para modificar algunos aspectos de él. Ok, pienso que hay todas las luchas que tienen que ver con los derechos humanos, están ayudando a poder cambiar este paradigma del maltrato, ¿no? O este modelo del maltrato. Y han sido varias y que también les ha costado mucho esta lucha, ¿no? Tengo muy presente la lucha feminista, que ha sido muy señalada, muy criticada y satanizada, pero que al final lo que está buscando pues es la igualdad de acceso a las oportunidades. Hablando estrictamente ya de modelos terapéuticos, Tina Sanz es la pionera en terapia de reencuentro y es de las nuevas metodologías psicológicas que ya incorporan la perspectiva de género. Y eso me parece fundamental, que no solo nos quedemos con las teorías
que tanto aprendimos en las universidades de los 70s, 80s o antes, sino que nos vayamos actualizando y vayamos viendo el contexto social en el que estamos. Entonces, a partir de ahí, hay también educación para la paz, hay modelos de no violentos que contribuyen a, pues, a generar un bienestar, ¿no? Y empezar a romper todos estos paradigmas de que gracias a la violencia somos lo que somos, y más si le sumamos que, pues, la violencia de género, cuando a las mujeres y a los hombres nos violentan por ser diferentes a lo que la sociedad espera. Y bueno, retomando un poquito esto que nos decías, digo, más que hacer otras preguntas, ya como que está más interesante también esto que nos estabas mencionando. Entonces, yo creo que también te decía yo, pues la violencia de género también nace o surge también a partir de nosotras, porque ahorita que hablabas tú de las canciones, no nos damos cuenta de qué es lo que tarareamos o cantamos, y vienen mensajes implícitos que de alguna forma no lo analizamos porque pues no somos expertos en ese análisis. Tú como experta ahorita nos comentabas de algunas canciones, pero también hay otras que mencionabas, ¿verdad? Sí, bueno, pues yo creo que puede haber infinidad de canciones que si ponemos atención hay violencia que hemos normalizado y que a lo mejor antes no lo veíamos como ahora, ¿no? Pero aquí es importante mencionar que no podemos culpabilizar o responsabilizar a las personas que sufren la violencia por haberla sufrido, ¿no? Es decir, yo he visto que en la niñez, por ejemplo, en los festivales de niñas, niños en las primarias, en la adolescencia, pues les ponen esa música para socializar, ¿no? Sí. Es decir, la cantan y la bailan sin poder entender las letras, y con esa cultura aprendimos y podemos terminar acabando bailando la de mátala, mátala, no tiene corazón, ¿no? En ese sentido, pues. Pero es importante... Ahorita me hiciste, perdón que te interrumpa, que me acordara, te juro que ahorita que dijiste en la primaria, yo dije, el ratón vaquero sacó su pistola, y entonces dije, no puede ser, o sea, porque ahí también ya va implícita la violencia, y desde el kinder, o sea, sí es cierto. Y son canciones infantiles, ¿no? Sí, claro, porque hemos aprendido, y también en las canciones de la niñez aprendemos los patrones de quién hace qué cosas, ¿no? Si la rata vieja plancha, entonces es porque es rata, ¿no? Ajá. Entonces vamos adquiriendo este sistema, pero a lo que quería llegar con esto es de que no podemos culpabilizar a las víctimas de sufrir esa violencia. No es que nos guste, ¿no? No es de que, pues no se defiende porque no quiere, ¿no? Sino pues es que, como ustedes saben, estamos en una condición de víctimas, y estando en una condición de víctimas es difícil salir de relaciones violentas. Pero también es por lo que decías de que es un sistema, ¿no, Kimberly? Y en el mismo sistema a veces no nos damos cuenta que ya estamos dentro de él, y por eso llegamos a permitir, ¿no? Sí, exacto. Y también, claro que pues las mujeres violentamos, no quiere decir que nosotras no violentemos. Sí, claro, violentamos de otras formas, por supuesto, pero también es parte de este sistema. O sea, por ejemplo, el violentarnos entre nosotras. Cuando, por ejemplo, hay denuncias de acoso y de hostigamiento, hay muchas mujeres que salen defendiendo a los varones. Eso no es sororario, ¿no? O sea, eso también es violencia entre las mujeres de no creernos. Entonces podemos caer en muchas de mira cómo va vestida, no combina su ropa, está muy gorda, bueno, por no cumplir el estereotipo de mujer ideal. Y también así violentamos. O también podemos violentar a partir de, pues, invalidar lo que la otra persona está diciendo y sintiendo, pensando en hombres, niñas, niños, en cualquier persona. Así Entonces, bueno, sí, la verdad es que el tema es muy complejo, y las es muy amplio. Retomando, pues podría ser un ejemplo de muchas cosas, como en la televisión. Vemos que es una invitada, y a la invitada le piden que dar vuelta, le silban, y la cámara pues va marcándola, como la enfoca de arriba hacia abajo. Sí. Y vamos normalizando esa violencia, ¿no? Y la vamos celebrando, que no es lo mismo que le pase a los invitados, pues. Exactamente. Sí, tienes toda la razón, y la verdad son ejemplos muy simples, muy sencillos, muy específicos, que realmente nos dicen mucho, como bien comentas, ¿no? Finalmente nuestro lenguaje corporal, nuestro lenguaje no verbal también a veces dice muchas cosas. Entonces, bueno, pues
Muchas gracias, Kimberly, por esta gran entrevista. Pues ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, antes de irnos me gustaría que cerraras el programa, pues dando tus datos también a la gente que de alguna manera requiere de algún curso, algún taller que trate sobre esta parte de violencia de género o sobre todo lo que leímos también en base a tu currículum. Realmente, para que tengan tus datos, ¿cómo te pueden localizar, Kimberly? Ok, bueno, me pueden localizar a través de correo electrónico. Mi correo electrónico es kimberlygb@gmail.com. Y bueno, a través de correo pues puedo yo apoyarles en si es que desean más información, ¿no? Sobre todo creo que es importante compartir estos nuevos estudios o estas nuevas posturas que puedan ayudar no solamente a colegas, psicólogas o psicólogos, sino también a las personas que estén interesadas en generar y relacionarse desde el buen trato. Así es. Muchas gracias, te agradezco de corazón. Yo sé que aparte somos colegas de la maestría en ciencias, en metodología de la ciencia. Tenía que decirlo, Kimberly. Entonces, de corazón, muchísimas gracias por haberme otorgado esta entrevista. Aquí con mis compañeras te agradecemos. Y bueno, pues estamos en contacto para, ojalá, más adelante podamos tener otro tema tan importante como el día de hoy. Gracias, Kimberly. Pues muchas gracias, Janet, Margarita. Viri, muchas gracias. Bonita noche. Buena noche. Bye. Bye. Pues bueno, chicas, colegas, ya se nos acabó el tiempo. Ya Gabo ya está diciendo a ver a qué horas, ¿verdad, Gabo? Ya me quiero ir, Gabo. Pero bueno, pues muchas gracias a todos los que están viendo nuestro programa de Nueva Conciencia. Gracias a los que ven las repeticiones, el que estén atentos a también nuestros invitados, nos agrada mucho. Y pues nos vemos el próximo jueves, psicóloga Janet, psicóloga Margarita. Claro, y esto es Nueva Conciencia aquí por Anesma Radio. Hasta la próxima.